Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Alejandro Segura Chávez. Soy licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, México. Hoy me ocupa presentarles mi ensayo correspondiente al libro Ensayos críticos sobre el progresismo. Quisiera comenzar hablándoles un poquito de cómo comenzó a gestarse este proyecto, eh, que como muchos ya saben, pero en pocos minutos, pues es un espacio de divulgación, difusión y formación del conocimiento. Y entonces, pues hemos decidido sacar un material, un texto digital gratuito para ustedes, un regalo, pues a partir de la suma de fuerzas, talentos, entusiasmo, dedicación de diferentes profesionales del mundo hispanohablante. Estamos hablando de países de, como es mi caso, México, España, Argentina, Colombia y bueno, también un coautor quien nació en Cuba pero reside ahora mismo en México. Bueno, ¿por qué? Y sería la primera pregunta. ¿Por qué ensayos críticos sobre el progresismo y no contra el progresismo? Vamos, para ser sinceros, pues habría sido el primer título provisional que tendríamos. Algo que vendríamos consensuando pues a lo largo de, de nuestra conversación previa al escrito del libro. Bien, la intención de este libro en general es invitar a la crítica, al diálogo, a la problematización de las propuestas progresistas, del activismo progresista. Por lo tanto, pues nos pareció oportuno llamarle contra, porque no tratamos de ofender a nadie, no tratamos de hacer sentir mal a nadie, ni de denigrar a nadie, sino buscamos el pensamiento crítico, el que podamos dudar y entonces existe alguna respuesta. ¿Por qué? Tan simple como si 2 más 2 es 4 y tú lo dudas, pues por más que lo critiques y lo cuestiones, 2 más 2 es 4. Y nos parece complicado, por no decir que improbable, que una ideología o varias ideologías o cosmovisiones del mundo pues logren ser perfectas como para que no se cuestione. Nuestra intención es crítica y a continuación pues voy a plasmar lo que corresponde a mi ensayo. Se van a topar en este libro con ensayos desde 7 páginas hasta 15 páginas y bueno, cada uno de ellos muy interesantes por cierto. El mío solamente yo escribí uno, algunos escribieron 2 ensayos. El mío se llama Epistemología, el sentido de la moral. ¿Qué es lo que hago dentro de este texto? Bueno, concatenar 3 áreas muy significativas a mi juicio de la filosofía, como lo es eh, la epistemología, el existencialismo y la moral. Y a continuación vamos a ver cómo esta conjunción de estas 3 áreas pues va a venir a criticar al progresismo y no solamente eso, sino dejar una propuesta. Bien, antes de partir de una breve explicación de qué es la epistemología, qué es el existencialismo y qué es la moral para aquellos a quienes les es un poco ajeno, pues quiero decirles que esta obra, o al menos lo que respecta a mi obra en tanto en cuanto ensayo, pues se remite demasiado al pensamiento de Jordan Peterson, de Steven Pinker, de E. Harari, de epistemólogos como Popper, Lakatos, Kuhn, Feyer Aben, Gustavo Bueno y Mario Bunge. Por ahí tomo cositas de Sartre, de Camus y de Nietzsche. Muy poco, pero también se toca. Les voy a leer la frase con la que inicio mi ensayo. A decir verdad, esta frase resume todo el pensamiento que a posteriori van a estar conociendo y considero que mi ensayo es más bien una continuación o un aporte a lo que ya viene trabajando Jordan Peterson en libros como Mapas de Sentido, 12 reglas para la vida o para vivir y en su más reciente libro Más allá del orden. La cita dice así: para gestionar adecuadamente los asuntos complejos es necesario tener una visión lo suficientemente fría
como para separar al pseudo defensor del status quo hambriento de poder y egoísta del conservador genuino. Pausa aquí. Regularmente, cuando el activismo progre se refiere a los conservadores, regularmente hacen un hombre de paja, una memificación, diría yo, de lo que es ser conservador. Aquí Peterson hace la gran distinción. El conservador genuino no es aquel que quiere conservar el poder, es aquel que quiere conservar el orden que ya por definición, ha logrado mantener cierta parsimonia dentro de la sociedad. El conservador quiere conservar el orden, pero en función de la sociedad, no el poder que él tiene a partir del discurso moralista que pueda llegar a imperar en cierta sociedad. Y sin embargo, alguien hambriento de poder, que también los hay, puede autodenominarse conservador, pero lo que realmente quiere mantener es su poder, su estatus, que ya ha conseguido pues con cierta moral, ¿no? Peterson dice, esas personas no, conservadores genuinos sí. ¿Y por qué el pensamiento conservador debería tener, digamos, una participación y deberíamos de escucharlo? Por algo tan simple, y es una metáfora muy bien utilizada, mm, no puedes conducir un coche solamente acelerando. Tienes que frenar de vez en cuando. No todo lo nuevo es bueno. La Primera Guerra Mundial fue algo nuevo, la Segunda Guerra Mundial algo nuevo, el Holocausto algo nuevo, los campos de concentración algo nuevo, los fracasos del comunismo algo nuevo. Por lo tanto, no todo lo nuevo necesariamente es bueno. Y vamos a la siguiente parte de la cita. Y el rebelde autoengañoso y irresponsable sin una causa del verdadero creativo. Peterson tiene muy claro lo siguiente. No hay un sistema perfecto que pueda ordenar la sociedad y que pueda dejar satisfechos a todos tanto en cuanto participan en la misma. No hay una civilización con un orden perfecto. Eso lo tiene claro. Por eso, en Más allá del orden, en su libro, pues él propone estrategias, me parece muy elocuentes para poder avanzar como sociedad. O sea, Peterson no es el conservador, como muchos lo entienden, que pide que nada cambie. O sea, creo que no existe tal conservador o sería alguien muy puntual, ¿no? Sino que propone una forma de avanzar sin ser el rebelde autoengañoso. O sea, la destrucción por la destrucción misma no tiene algún sentido. Hay que ser muy críticos con qué, no con qué vamos a cuestionar, pero sí con qué respuesta vamos a dar a lo que vamos a cuestionar. En otras palabras, sí que hay personas creativas que dicen, oigan, aquí en nuestra sociedad hace falta un cambio, pero tienen una propuesta clara y fija. Bien, esa cita va a resumir todo lo que a continuación voy a exponerles, que es mi ensayo. Para esto también comentarles que voy a comenzar hablando de qué entiendo por moral, epistemología y existencialismo. La moral, no quiero entrar en una discusión filosófica, tomo la etimología, viene del latín mos moris, que significa costumbre, y ética. Y ética viene del griego ethos, que significa hábito de hacer el bien. Por lo tanto, yo lo resumo así. La moral son las convenciones sociales que se suponen son los patrones de comportamiento para hacer el bien. ¿Y qué es el bien? Pues el bien de la sociedad. Que las personas estén bien en sociedad, civilizadamente hablando. Eso será la moral, una serie de convenciones, ¿ok? ¿Qué es el existencialismo o el sentido? Eh, Básicamente lo que ha trabajado Kierkegaard, Nietzsche, Sartre y Camus. O sea, la pregunta por la existencia. ¿Para qué existimos? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Qué significado tiene la vida si es que lo tiene? La respuesta a esa pregunta pues es el sentido. Incluso si el sentido fuera que hay muchos sentidos, pues, o que no hay sentido, pues será la respuesta a la pregunta, ¿qué sentido, qué significado tiene la vida? Ah, tiene el significado de que no tiene significado. Bueno, tampoco vamos a discutir eso, pero
sí vamos a jugar con esa pregunta. Ahora, epistemología, pues vamos a ver varios autores, pero desde Platón yo creo que queda claro a qué se va a dedicar la epistemología, que es la rama de la filosofía que se encarga de separar el conocimiento de la opinión o de lo que no es conocimiento. Episteme de lo que es doxa, diría Platón. ¿Y qué es conocimiento? Algo tan simple como, por ejemplo, tengo esta lapicera aquí, si yo la suelto, cae. Y esto, pues, se le llamó la ley de la gravedad. ¿Y por qué es conocimiento esto? Porque pretende ser objetivo y universal. Porque si tú lo intentas en casa, así estés aquí en México o en China, va a ocurrir exactamente lo mismo. Sin embargo, ¿qué sería entonces la doxa o la opinión? Es lo subjetivo e intersubjetivo. Por ejemplo, que yo pudiera decirles, la música de banda es basura, es mala. O sea, esa puede ser una opinión subjetiva que es probablemente quizás algunos compartan y llega a ser intersubjetiva. Sin embargo, esto no es conocimiento. Sería una falacia ad populum considerar que porque muchos lo creen, pues es verdad. Esto más bien se trata de una cuestión intersubjetiva. Sin embargo, y recuerdo haber platicado con un amigo mío que es músico y también ha estudiado un poco en musicología, pues él me ha hecho notar que algunas canciones que yo consideraba que eran nefastas, que no eran buenas, que realmente en composición musical eran muy buenas. O sea, con los criterios adecuados y la teoría musical, si hacemos un análisis de ciertas canciones, resulta que pueden ser muy buenas y sin embargo no ser populares o no ser del agrado de la gente. Por lo tanto, eso sí es conocimiento, cuando tienes criterios para demarcar, en este caso, pues lo estético de lo no estético. Por lo tanto, eso es conocimiento y eso es y lo otro es opinión o subjetividad, intersubjetividad. Bien, y entonces, ¿cómo vamos a relacionar esos tres temas? De la siguiente manera. Jordan Peterson parte de un diagnóstico de nuestra sociedad actual, el cual yo comparto. Los males psicológicos tienen una raíz actual en el nihilismo, en la creencia de que nada importa, no es menester tener valores, eh, todo es cuestionable, la moral es subjetiva, eh, incluso se llega a cuestionar si existe la realidad, todo es una construcción social, bueno, el posmodernismo, ¿no? Eh, los discursos pues se sostienen por poder y no porque busquen honestidad ética, moral, intelectual, epistémica. Entonces, este nihilismo que nos hace no tener un orden, una organización con respecto a cómo vivir la vida, pues nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer ante estas complicaciones que han dañado a la sociedad psicológicamente hablando? Cada vez tenemos un índice más grande de depresión y de ansiedad, sobre todo en esos casos. Eh, Vamos a entender a la moral, como lo que ya les dije, una serie de convenciones y vamos a hacer una lectura epistemológica o es la propuesta, una lectura epistemológica de la moral. Hay que entender la moral como una teoría del vivir bien. Así como el epistemólogo estudia las teorías de la física para saber si se adecuan a la realidad o no, eh, si son válidas o no, pues también ahora vamos a hacer eh, una lectura epistemológica de las teorías del vivir bien, que será en este caso la moral. Por lo tanto, tengo un silogismo que también resume lo que intento hacer con estas tres ramas de la filosofía. Un silogismo aristotélico, por supuesto. Premisa mayor, el sentido, o sea, la pregunta por qué significado tiene la vida, busca enunciados universales sobre el significado de la existencia humana. Muy bien. Premisa menor. La moral son convenciones que pretenden ser universales sobre el bienestar humano. Por lo tanto, conclusión, la moral es una respuesta a la búsqueda de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las personas, sobre todo activistas progresistas que hacen mancuerna con el feminismo radical y la comunidad LGTB+, etcétera, etcétera, todo ese tumulto
de movimiento progresista, cuando niega completamente la moral tradicional judeocristiana o de Occidente, lo que está haciendo es precisamente negar aquellas creencias, aquellos valores que han sido funcionales a la especie humana para poder estar donde estamos. ¿Qué quiere decir esto? Las creencias, ya lo decía Richard Dawkins, pues sobreviven también al igual que las especies o las personas. Tratan de sobrevivir. ¿Cuáles son las que no sobreviven? Las que no sirven. Por lo tanto, considerar a priori que todo lo que critique a la moral judeocristiana está bien y toda la moral judeocristiana está mal, pues estamos cayendo en algo que se llama ideología. Y las ideologías tienden al maniqueísmo. Hay el bien absoluto y el mal absoluto. Lo cual es hilarantemente, irónicamente, algo cuasi religioso, ¿no? Tanto critican la religión, pero bueno. Y para darles un ejemplo simple, pues, ¿dónde puede estar el mal absoluto para una feminista radical? Pues el patriarcado. Y el bien absoluto, el feminismo radical. Para los antisistema capitalistas, pues el mal absoluto es el capitalismo. Y el bien absoluto, pues su propuesta regularmente socialista o comunista. Bien, pues aquí podemos encontrar la estructura de la ideología, es poner a algo como si fuera el infierno y a otra cosa como si fuera la panacea o el reino de los cielos, pero aquí en la tierra, ¿no? Y es una de las problemáticas por las cuales hay tanta polaridad en la sociedad. Por eso reitero, este libro lo que pretende es el diálogo, la crítica, estamos abiertos a dialogar con las personas. Yo creo que a final de cuentas, eh, en cualquier movimiento social vamos a encontrar gente que genuinamente quiera el bien para los demás y para sí mismo, pero que a lo mejor el medio no es el adecuado y entonces una crítica le haría bien. Viceversa, vamos a encontrar gente que en efecto encuentre algo, eh, encuentre dentro de una ideología una oportunidad sádica de poder dañar a los demás, de poder obtener poder. Entonces también vamos a encontrarnos a gente que no tenga un buen interés dentro de una ideología. Por eso es importante cuestionarla y criticarla. Quizás haya personas que estén a tiempo de darse cuenta que a lo mejor hay formas más eficaces de poder vivir en sociedad. Bien, pues esto es lo que propongo, hacer una lectura epistemológica de la moral. Hay que entender que este progresismo está totalmente inspirado en la escuela de Frankfurt, sobre todo en el postmarxismo o freudomarxismo de Herbert Marcuse. Él ya hablaba de cómo la subversión, digamos, el ser obsceno, pues era una forma de rebeldía. Ya no pretendían pues convencer al obrero de la revolución, sino más bien al marginado social, por su preferencia sexual o por su sexo, por su género, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, deviene esta discusión que me parece es precipitada, porque algo que se ve desde el teoricismo de Popper es que para poder falsear una teoría científica, en este caso, para poder falsear algo que te ha funcionado tanto tiempo como es la moral judeocristiana, para poder falsearla hay que tener mucho cuidado. O sea, realmente hay que prometer algo mejor. Y esta metáfora yo se las pongo a mis alumnos en clase. ¿Por qué la teoría de Copérnico superó a Ptolomeo? ¿Por qué hubo una revolución científica? Bueno, porque vamos a suponer que cada teoría es un edificio. Supongamos que la de Ptolomeo, el geocentrismo, pues lograba explicar tantas cosas que era un edificio de 20 pisos. Pero llega Copérnico y dice, oye, a mí me dejas muchas anomalías y si partimos de este otro paradigma, con este otro programa de investigación, diría Lácatos, pues podemos llegar a un edificio de 50 pisos. Pues obviamente, ahora sí hay que destruir el edificio viejo para construir el nuevo, pero no antes. Y Feyerabend me parece que fue muy perspicaz. Kant ya lo había dicho, pero Feyerabend lo descubre de nuevo.
pues solamente hay dos reglas que no se han violado a lo largo de la historia del pensamiento, que es la evidencia o la observación y la teorización. Y Feyerabend con su dadaísmo lo que proponía era, oye Popper, si tú me estás diciendo que lo que hoy es verdadero mañana puede ser falso porque de alguna otra forma no tenemos la verdad absoluta, pues entonces yo puedo crear pues la teoría que se me venga en gana, ignorando a los demás, ¿no? Y no, aquí en este sentido estoy más del lado de Lácatos y de Mario Bunge y de Gustavo Bueno, que, bueno, Lácatos propone una forma de avanzar, diría yo, con mucha precaución, es decir, no construyas de la nada, si algo se falsea, todavía hay que dejar la teoría, hay que tratar de resolver ese problema que está en las hipótesis auxiliares. Y a diferencia de lo que se entiende de Kuhn en las estructuras de las revoluciones científicas, en donde pues pareciera que las revoluciones científicas se dan de la nada, Mario Bunge y Gustavo Bueno dicen no, se dan de algo que ya se venía gestando, de una serie de disciplinas que ya están preestablecidas, ¿no? Es como se dan las revoluciones. Entonces no vienen ex nihilo. Y es aquí la crítica que yo hago al progresismo de a pie. O sea, no puedes eh, falsear la moral como si fuera una teoría del bien, no puedes falsearla de una forma ingenua. Tienes que hacer, me parece, es lo prudente lo que hace Lácatos. Observar puntualmente en dónde está fallando y hacer heurística positiva. El poder trabajar para que esa moral sea cada vez mejor. Pero destruirla toda, lo que va a hacer es ponerte en una posición nihilista, ex nihilo, en donde tengas que construir por tu propia inteligencia, escúchalo bien, una mejor teoría para vivir en sociedad. ¿Qué va a pasar, damas y caballeros? A ver, nadie tiene la suficiente capacidad para poder crear ex nihilo una teoría que supere la historia de la humanidad. ¿Me explico? Nadie puede hacer eso, no te va a alcanzar la vida. Ni aunque sean un grupo de millones de personas, no nos va a alcanzar la vida. Por lo tanto, me parece el error fundamental del progresismo, pues ver de forma despectiva y casi demoníaca, paradójicamente, ¿no? A lo que es la moral judeocristiana. Yo creo que la verdadera pregunta no es si vale la pena mantener valores tradicionales, sino qué valores tradicionales. Tampoco hay que ser ingenuos. Mm, Puede haber valores que hace 100 años eran muy útiles por las condiciones materiales de su tiempo y valores que ahora, después de 100 años, ya no siguen valiendo la pena. Pero todos, o sea, todo está mal. Así ya, tajantemente. Y todo está mal y tú tienes la capacidad de construir todo de la nada casi y hacer una mejor sociedad. Pues me parece que no. Por lo tanto, esta es mi propuesta. Una visión epistemológica de la moral y con evidencia. Esto ya no está funcionando, bueno, no hace falta destruir toda la moral, sino el fragmento específico en donde no están funcionando las cosas. Bien. Eh, Otra de las discusiones actuales viene con la pregunta si existe naturaleza humana. Creo que Pinker lo resuelve muy bien en su libro Tabula Rasa. Él dice que es más bien un miedo político lo que provoca el punto de partida de la tabula rasa, porque pues al aceptar que hay diferencias desde que nacemos, mm, digamos, anatómicas, genéticas, pues estaríamos aceptando la desigualdad, lo cual hoy en nuestras fechas pues puede ser un tabú hablar de que la desigualdad pues no tiene que ser necesariamente mala. Lo realmente malo, digamos, es la situación per se de cada persona. O sea, no está mal la desigualdad, sino que alguien la está pasando mal, ¿me explico? Bien,
Con respecto a si hay naturaleza humana o no, pues Pinker dice, sí, sí hay naturaleza humana y esto no implica destino. ¿Qué quiere decir? Que hombres y mujeres sean diferentes a nivel biológico no implica destino. Lo que implica es que hay una serie de normas, de reglas de la naturaleza humana que al verse concatenadas pues pueden llegar a generar diversidad y es por eso que hay diferentes culturas. Yo a esto sumo una analogía muy simple. Yo puedo utilizar un programa de ilustración y hacer la caricatura de un perrito. Perfecto, ¿no? Y alguien más, el mismo programa de ilustración lo puede utilizar y hacer un paisaje. O sea, son cosas diferentes, pero creadas a partir de reglas específicas e iguales, que fueron las diseñadas por el creador del programa de ilustración, ¿no? Así funciona también la naturaleza humana, por eso se pregunta Pinker, entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Me estás hablando de que yo puedo hacer esclavo a alguien, humillarle y enseñarle a que disfrute de eso? O sea, y que nada está mal, o sea, que eso no le va a afectar. Me estás enseñando que si no hay naturaleza humana, por lo tanto, puedo herir a alguien físicamente y entonces, pues veremos cómo lo hacemos para que se adapte a eso. No, claro que hay cosas que son universales. Y entre esas cosas universales, esa combinación de reglas, pues se da en las culturas. Otra metáfora es como en un juego de ajedrez, hay reglas limitadas. No obstante, pues las reglas nunca se rompen, en el mejor de los casos, en un juego de ajedrez. Y eso implica que a lo largo de la historia jamás se haya repetido una partida de ajedrez tal cual, a menos de que la quieras repetir para explicarla en una clase. Pero un juego genuino de ajedrez no se repite. No se ha repetido nunca. Pero no significa que no haya reglas, que no haya una naturaleza. ¿Me explico? Es lo mismo con la naturaleza humana. Y en ese sentido soy muy funcionalista. Cuando se habla de, pues hay que rechazar todo contenido religioso, pues cuidadito, porque a lo mejor no crees en la religión de turno o preponderante, pero quizás creas no sé, que algunos cuarzos o algunas piedras o algunos rituales, pues te van a ayudar a estar mejor, ¿no? En otras palabras, y esto lo analiza muy bien el doctor Schichel, pues la estructura psicorreligiosa, incluso en personas progresistas, se sigue manteniendo. Hacen rituales religiosos. Básicamente, adorar a la diosa vagina, qué sé yo. ¿Me explico? Por lo tanto, se siguen manteniendo las normas, jugándose de otra forma. Sin embargo, el peligro está en que no seas consciente de que no puedes, reitero, construir algo ex nihilo y esperar que funcione tal cual. Es como si tratáramos de negar la teoría de la evolución. Válido, quizás en algún momento se refute, pero de momento es lo que nos da más sentido y lo que ha abierto puertas a explicar muchas cosas. El comportamiento humano, el comportamiento animal, da pie a estudiar la genética, a estudiar las neurociencias, la neuropsicología, neurobiología, etcétera, etcétera. Si tú eliminas la raíz de la teoría de la evolución, estás eliminando todas las demás explicaciones y entonces ahora tienes que construir teorías para explicar todo eso. ¿Tan rápido, tan pronto? Qué difícil. No es adecuado jugar con esto. Ser dadaísta no es adecuado, como diría Feyerabend. Se puede, se puede. Seguramente terminarías mal. Y quizás es uno de los problemas actuales. Bien, ya estoy por finalizar esta presentación. La verdad, no alcanzaré a agotar todo lo que expuse en el ensayo. Solo pretendo realmente dejarles una motivación para que nos puedan leer, no solamente a mí. Les prometo que son textos muy preparados. Son profesionales, la verdad, todas las personas que fueron invitadas a este proyecto y se van a topar con ensayos pues muy, muy densos, muy vastos. Muy bien, iba a finalizar con algo, estoy checando. Tengo aquí enfrente mi computadora, estoy viendo mi ensayo. Ok, solo para concluir, bien,
Negar la tradición, los valores tradicionales, nada más porque son tradicionales, porque son viejos, es una falacia. Ad novitate. Debemos ser críticos, poner a prueba las cosas. Hay que entender que si estamos aquí es porque el ser humano todo el tiempo ha necesitado dos cosas. Y para mí son dos axiomas fundamentales. Sobrevivir y ser feliz. O tratar de ser feliz. Son dos cosas que el ser humano quiere, que todo ser humano quiere. Por lo tanto, si vemos desde la filosofía funcionalista, muchas creencias, valores, pues han sobrevivido porque han ayudado a sobrevivir a las personas agentes de esas creencias. Por lo tanto, negarlos nada más porque sí, sin una lectura crítica, reitero, no tiene sentido. La verdadera pregunta es, ¿qué cosas sí debemos de cambiar? ¿Y qué cosas debemos de mantener? Vuelvo a la metáfora. ¿Dónde vamos a acelerar y dónde vamos a frenar? Porque no todo es acelerar, podemos chocar. De mi parte ha sido todo, espero que les haya gustado. Abajo les dejo un link. El libro es completamente gratuito, es un regalo que les hacemos a ustedes, nuestros seguidores de Teoría en Pocos Minutos, y también a las personas que quieran sumarse. Realmente nos interesa a todos que en caso de que algún ensayo haya movido algunas inquietudes, nos escriban, ahí tienen nuestros contactos y podamos dialogar un poco más sobre el asunto. Ha sido un placer. Mi nombre es Alejandro Segura Chávez de Teoría en Pocos Minutos. Gracias a todos.